el análisis de un caso clínico nuevamente, viendo todo lo que hemos logrado aprender hasta el momento, no solamente en gastroenterología, sino también en otras materias. Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. En la medicina interna, los pacientes se presentan con una o más patologías al mismo tiempo. Pueden presentarse con varios diagnósticos y debemos realizar el diagnóstico inicial de todas estas patologías y posteriormente el tratamiento también de todas estas patologías. Por lo tanto, es necesario poder interpretar adecuadamente todos los datos que se nos da con el caso clínico y de esta manera llegar a un correcto diagnóstico. Vamos a ver entonces un nuevo caso, para lo cual, como siempre, les voy a solicitar, por favor, su colaboración, su participación, que siempre es tomada en cuenta. Muy bien, vamos a dar lectura entonces a el caso clínico que tenemos para el día de hoy. Nos indica que es una paciente femenina de 74 años de edad, que acude la noche del ingreso al centro de salud por presentar diarrea líquida, 6 a 7 deposiciones sin productos patológicos asociados, así como 2 episodios de vómito y fiebre de hasta 38 grados centígrados, además de disminución del apetito. Acudió previamente a consultorio privado, donde le administraron medicación asintomática e indicaron de realización de estudios complementarios y volver a consulta con los resultados. La mañana del ingreso acude al servicio de emergencias por persistencia de las deposiciones, aproximadamente 10 deposiciones en total, y fiebre máxima de 39 grados. A su llegada, la paciente se encuentra somnolienta, obedece órdenes correctamente, pero es incapaz de conversar, presenta deshidratación de piel y mucosas, fiebre axilar de 40 grados, diarrea líquida que no puede contener. Ante la incapacidad de respuesta verbal, interrogamos al marido sobre los antecedentes y refiere una enfermedad tiroidea y tratamiento con corticoides, desconociendo la causa, aparentemente patología reumatológica. Esta es la anamnesis de la paciente, así que veamos qué opinan. Ya hemos aprendido cómo debemos analizar este caso clínico. ¿Qué opinan respecto a la anamnesis? ¿Qué datos positivos tenemos acá? A ver, solicito su participación, por favor. Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, dentro de los datos clínicos, creo que la presencia de diarrea de 6 a 7 deposiciones es un dato muy importante. Los vómitos, la fiebre, la disminución de apetito y la deshidratación que presenta la persona. Ya. Muy bien. Señorita Viviana, ¿algún otro dato relevante que deba ser tomado en cuenta? Pienso que es una diarrea única. Sí, pero tomando en cuenta todo lo que está en la diapositiva que estamos viendo,
¿Qué datos más, aparte de lo que su compañera ha indicado, se deben tomar en cuenta? La fiebre, La fiebre, y hemos indicado la la fiebre. piel glucosa, Ya. el tipo de diarrea que el paciente presenta. A ver. Pediremos al señor Joaquín Alejandro, ¿algún otro dato que sea importante a tomar en cuenta? Sí, doctor. En primer lugar, la incapacidad de respuesta que tiene la paciente, porque aparte está somnolienta, Ya. y el previo tratamiento que refiere el marido que ha tenido con corticoides, doctor, también. Ya. Los antecedentes siempre se deben tomar en cuenta. Los antecedentes son datos clínicos que siempre deben ser tomados en cuenta para los diagnósticos finales, porque no olvidemos que la patología actual puede estar relacionada con un dato o una situación secundaria a uno de estos antecedentes patológicos. Pero hay un puntito más que parece hasta irrelevante, pero que es necesario en este momento tomarlo en cuenta. Lo que está al comienzo de toda la explicación o toda la lectura que hemos hecho del análisis. La edad, doctor, que la La, mujer tiene 74 años. la edad, justamente, es una persona mayor, una persona de tercera edad, tiene 74 años. Y no olvidemos que las personas de tercera edad tienen menor respuesta inmunitaria a cualquier tipo de patología, tienen mayor probabilidad de complicaciones a corto plazo, y son situaciones en las cuales las enfermedades tienen una evolución tórpida, una evolución rápida, ¿no? Como les decía, con posibilidad de complicaciones a corto plazo. No es lo mismo atender a una paciente con esta sintomatología que tenga 30 años. Esta paciente tiene 74 años, por lo tanto, el daño que se puede estar ocasionando en su organismo puede ser mucho mayor que cualquier otro dato que se puede estar tomando en cuenta en base a la edad. Ahora, la presencia de fiebre, ¿qué nos refiere la presencia de fiebre? ¿Qué significa presencia de fiebre en un paciente? Un cuadro infeccioso, doctor. Un cuadro infeccioso, muy bien. Ahora, otra pregunta. Tenemos como antecedente, nos indica una enfermedad tiroidea y tratamiento con corticoides, aparentemente una patología reumatológica. Entonces, aquí va una pregunta. Al señor Carlos Orozco le preguntaremos: ¿alguno de estos antecedentes, patología tiroidea o patología reumatológica, dará diarrea? La enfermedad tiroidea, sí, doctor. Sabemos que en el hipertiroidismo hay un aumento en el número de las deposiciones por el aumento del metabolismo. Ya hay un aumento de las deposiciones por un aumento del peristaltismo intestinal, secundario a una excesiva cantidad de hormona tiroidea.
En este caso que estamos viendo, la diarrea, ¿podremos justificarla como secundaria a un hipertiroidismo? ¿Será que tiene diarrea por un hipertiroidismo descompensado? ¿Qué opina? Por eso, analicemos todo lo que estamos hablando hasta ahora. Pongamos en práctica nuestro criterio médico. ¿Qué opina? ¿Hay algún dato que nos indica que la diarrea pueda ser secundaria al hipertiroidismo? ¿O habrá algún dato que nos descarte esa posibilidad? Doctor, ¿podría ser la fiebre la que nos ayude a descartar que no podría ser por un hipertiroidismo? ¿Por qué? A ver, justifícanos tu respuesta. Bueno, como mi compañera ya había mencionado, mayormente se va a dar la fiebre como respuesta ante un cuadro infeccioso. ¿Para qué? Para poder eliminar al agente etiológico que está produciendo esto. Ya. Entonces, por eso. Estás en lo correcto, pero ¿cómo debemos responder esta pregunta? La paciente tiene fiebre. Se ha verificado en domicilio fiebre y al momento de la llegada a la consulta tiene fiebre de 40 grados. Un paciente que cursa con hipertiroidismo presentará diarrea, pero no de causa infecciosa. Es una diarrea motora por aumento del peristaltismo intestinal. No tendría por qué haber fiebre en un paciente que curse con diarrea secundaria al hipertiroidismo. La presencia de fiebre en este caso clínico prácticamente nos está descartando que sea secundaria al hipertiroidismo. Ya la presencia de fiebre nos indica que es un cuadro infeccioso. Primera situación que debemos tomar en cuenta. Segunda, si tiene antecedente de patología reumatológica y usa corticoide, ¿qué patología creen que puede estar cursando? ¿Qué enfermedad creen que tiene para la cual usa corticoide? ¿Cuál es la patología? Doctor, por la edad quizá, ¿Sí? por la edad quizá una artritis reumática, doctor, Ya, puede ser una artritis o reumatoide. una osteoartritis. No. En la osteoporosis más bien no se usa corticoide. La osteoporosis amerita el uso de suplementos de calcio, vitamina D, porque la osteoporosis empeora con el corticoide. Al osteoporótico no se le da corticoide. Lo más probable es que sea una artritis reumatoide. Otra patología que amerita uso de corticoide a largo plazo siendo mujer, porque siendo varón muy poco probable, pero siendo mujer. Un paroxetil. No, doctor, podría ser. ¿Perdón? ¿Qué me decías? Viviana, no te Un escucho. paroxetismo podría ser, doctor. No, hablando de patologías Un reumatológicas. paroxetismo podría ser.
Pero hablando de una patología reumatológica, siendo mujer y que usa corticoide a largo plazo. Estamos analizando cómo lo hace un internista. De esa manera es que uno piensa y analiza las posibilidades. No se sabe, el esposo no sabe qué patología tendrá su esposa. Pero ya podemos deducir. Aparte de la artritis reumatoide, ¿qué creen que puede estar teniendo la paciente? Siendo mujer, les repito, siendo mujer. ¿Qué patología reumatológica tiene mayor predisposición a presentarse en el sexo femenino? Lupus, doctor. El lupus, muy bien, el lupus. La artritis reumatoide no es la única enfermedad de reumatología. El lupus eritematoso sistémico tiene una predisposición de 5-1 en la mujer en relación al varón. Puede ser que tenga lupus, no sabemos. Pero ahora la pregunta final. ¿Alguna de estas patologías, la artritis reumatoide o el lupus, dará diarrea? No, doctor. Pienso que No, puede ser doctor. una esclerosis. Ya. Ninguna de estas patologías reumatológicas tiene como dato clínico relevante la presencia de diarrea. Estamos viendo sus antecedentes y descartando que el proceso diarreico pueda ser secundario a complicación de alguna patología de los antecedentes, tiroidea o reumatológica. Si es una paciente que está cursando con diarrea, está cursando con vómitos, está con fiebre, que son los datos relevantes. ¿Por qué la paciente al momento de llegar a la consulta está con alteración del estado de conciencia, está somnolienta? Dice que es incapaz de conversar. ¿Tendrá alguna otra enfermedad neurológica? ¿Tendrá un accidente vascular cerebral? ¿Cuál será el motivo? Doctor, yo me imagino que es por yo sospecho que es por la deshidratación, porque de 6 a 8 deposiciones por día y que sean líquidas, incluso llega hasta 10 deposiciones. Estamos hablando ya de una deshidratación ya no leve, sino de moderada, grave, y como sabemos, cuando ya estamos cursando una deshidratación grave, hay alteración del nivel de conciencia. Muy bien. Esta alteración del estado de conciencia no es por ninguna patología propia del sistema nervioso central. No pensemos que hay o que existe un tumor cerebral o un accidente vascular. La deshidratación produce alteración del estado de conciencia justamente por la pérdida de líquido, la alteración de la volemia. Cuando una persona tiene diarrea, pierde agua y pierde electrolitos. La pérdida de cuál de los electrolitos producirá alteración del estado de conciencia. Para hacerlo más fácil, entre sodio y potasio, ¿la pérdida de cuál? Doctor, yo digo que es el sodio, porque como sabemos el sodio y el agua tienen una integral relación. Entonces si se está perdiendo líquidos, también hay un acúmulo, puede ser un aumento del sodio, y eso puede estar generando las alteraciones. El potasio más se va al potencial de acción de la parte cardiológica
y creo que es el sodio, doctor. Ya, la respuesta es correcta. Cuando tengan un paciente que tenga alteración del estado de conciencia, descartando cualquier origen neurológico, pensemos como segunda posibilidad en alteraciones metabólicas. En la situación electrolítica, la hiponatremia puede producir alteración del estado de conciencia. Un paciente que está somnoliento, soporoso, pensemos que pueda ser hiponatremia la causa. Y aquí se justificaría por el hecho de la diarrea. El potasio también se pierde con diarrea y con vómitos, pero no solamente este va a actuar a nivel del ámbito cardiológico, también participa activamente en la mantención de los potenciales de membrana, la despolarización de la membrana celular para el funcionamiento muscular, no solo cardíaco, sino de todo el organismo, de todos los músculos estriados. Bien, veamos qué más nos da el caso clínico. La exploración física. Aparente mal estado general, disminución del nivel de conciencia con tendencia al sueño, deshidratación de piel y mucosas, eupneica en reposo. ¿Qué significa eupneica? ¿Quién puede indicar qué significa eupneica? Que respira de manera normal, no hay disnea. Los signos vitales nos indican una presión arterial de 95 sobre 64 milímetros de mercurio, temperatura de 40.2, frecuencia cardíaca de 118, saturación de 100%, corazón, tonos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos, abdomen globuloso pero blando y depresivo, dolor difuso a la palpación, Bloomberg negativo, Murphy negativo, puño percusión lumbar negativa bilateral, no aparentes visceromegalias, extremidades inferiores con pulsos presentes, bilaterales y simétricos. A la exploración neurológica, pupilas isocóricas y normorreactivas, no hay aparente focalidad neurológica, moviliza las 4 extremidades. Con este examen físico, ¿qué estamos viendo? Que es una paciente deshidratada. En una paciente con deshidratación, lo que se espera usualmente es que se tenga disminución de la presión arterial. Está con 95-64, que es una presión normal pero en límites inferiores. En el abdomen hay un dolor difuso a la palpación. Puntos dolorosos específicos no se encuentran. No nos reportan cómo estará el peristaltismo intestinal. En un paciente con diarrea, ¿cómo debería estar el peristaltismo? Los ruidos hidroaéreos. Aumentados. Debería haber un aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Hiperactivos, ruidos hiperactivos. Acá no nos han referido. ¿Será que el médico se olvidó hacerlos? No creo que se haya olvidado. Tal vez lo que pasó es que se olvidó anotarlos en la historia. Porque este también es un caso sacado de archivos de hospitales. Siempre debemos ver estas situaciones para analizarlas y si hay algún error no cometer esos mismos errores. Acá el médico se olvidó anotar en la historia clínica cómo estaban los ruidos hidroaéreos, punto importantísimo para el análisis de este paciente, de esta paciente, tomando en cuenta que tiene diarrea. Deberían estar los ruidos hidroaéreos hiperactivos. Acá en algún momento dice, sí, acá en la anamnesis nos indica que presenta diarrea líquida que no puede contener. Eso significa que la paciente tuvo relajación de esfínteres y que tuvo deposición líquida en el momento de la revisión. O sea, está cursando con una diarrea activa.
Y como les decía, lo último de la exploración neurológica descarta focalización. No hay un daño a nivel del sistema nervioso central, en la parte motora, porque mueve las extremidades, y por lo tanto estamos descartando que la alteración del estado de conciencia sea por un daño estructural neurológico. Dato más que nos confirmaría que es secundario a una alteración de tipo metabólico. ¿Qué más podemos ver acá? Síntomas que nuestra paciente nos está refiriendo. Las deposiciones líquidas que ya hemos mencionado, el vómito, la fiebre, la hiporexia. Estos 4 datos nos están dando la clave para poder identificar la patología. Siempre que encontremos síntomas debemos realizarnos un listado mental de los sistemas u órganos comprometidos y en base a eso plantearnos posibilidades diagnósticas. La diarrea no solamente viene por cuadros infecciosos. Hemos aprendido que existen otro tipo de orígenes para las diarreas. Pero teniendo deposiciones líquidas, vómito, fiebre, hiporexia, nos orienta hacia una posibilidad infecciosa, sobre todo por la presencia de fiebre. Posiblemente esta paciente si hubiera servido algún tipo de alimento contaminado y esta sea la causa por la cual se presentan estos síntomas. El sistema comprometido acá es el aparato digestivo, en base a los síntomas. Es el primer punto que debemos identificar. Parecería que es irrelevante, que ya se supone. Sí, pero es el ejercicio que el médico debe hacer siempre que esté ante un caso clínico. Identificar qué sistema está comprometido en base a los síntomas. Tenemos el aparato digestivo, tenemos al sistema endocrino por el antecedente de la patología tiroidea y tenemos al sistema articular también por el antecedente de una enfermedad reumatológica que estamos poniendo como diagnósticos una posible artritis reumatoide o tal vez inclusive lupus, un lupus eritematoso sistémico. Este ejercicio es mental, no se anota en la historia clínica, es un ejercicio mental que debemos hacer. Ahora, vayámonos a los diagnósticos. ¿Qué planteamos en esta paciente? Un síndrome diarreico agudo, doctor. Un síndrome diarreico agudo, ¿ya? Otro posible diagnóstico. ¿Alguna otra probabilidad? ¿Es correcto colocar como diagnóstico infección intestinal? ¿Qué me dicen? ¿Será correcto poner infección intestinal como diagnóstico? No es correcto, porque es como indicar infección de pulmones, infección del riñón, Quizá infección podemos del poner corazón. una gastroenteritis Ya, una gastroenteritis, sí. en vez de infección intestinal linfática. Pero colocar en la historia clínica como infección intestinal no está bien. ¿Ya? Les decía, es como poner infección de pulmón o infección de riñón. Entonces debemos ser más detallistas en esa situación y colocar el diagnóstico correcto. ¿Cuál puede ser?
una gastroenteritis aguda. ¿Por qué no está como diagnóstico solamente enteritis? ¿Por qué no ponemos solamente enteritis aguda? Hay que tomar en cuenta la sintomatología. Una enteritis aguda es una patología que cursa solamente con diarrea, solamente por compromiso intestinal. Ahí colocamos enteritis aguda. Si la paciente cursa con vómitos y además con diarrea, ahí es correcto colocar gastroenteritis. Gastro por compromiso del estómago que produce vómitos y enteritis por compromiso del intestino que produce diarrea. Pero existen otras probabilidades, o sea, como diagnósticos, tal vez un poco más precisos. Pensando en una causa infecciosa, una situación bastante común en nuestro medio. La shigellosis, doctor. La shigellosis no. ¿Cuál es la característica principal de la shigellosis? Que cursa con deposiciones sanguinolentas. Y acá dice deposiciones líquidas solamente. Una salmonelosis. Salmonelosis es una infección muy frecuente en nuestro medio, podríamos indicar en los países latinoamericanos, por la característica de las condiciones sanitarias en las cuales vivimos. La costumbre que tienen muchas personas de consumo de alimento en vía pública, donde no sabemos las características de la preparación de los alimentos, si se tendrá el cuidado necesario en la higiene para la preparación de los alimentos, nos puede dar la posibilidad de un cuadro infeccioso secundario a salmonela. Si llegamos al diagnóstico de una salmonelosis o tifoidea, el consumo del alimento que ha ocasionado la infección no será lo que comió ayer o lo que comió el día sábado. Sabemos que el tiempo de incubación de esta bacteria es por lo menos de una semana. Si la paciente se presenta hoy día con estos síntomas y sospechamos que pueda ser una salmonelosis o en última instancia la confirmamos, el consumo del alimento responsable ha sido de hace una semana por lo menos, o sea, del anterior fin de semana. ¿Será relevante saber si le hizo daño el picantito que se comió o el rellenito que comió en la esquina de la casa, o tal vez alguna ensalada? Al final no es tan relevante, ¿no? Para el médico no es tan relevante si comió papas o comió tomates y cuál le hizo daño. Pero el paciente sí, porque él trata de decir por qué, dónde he comido esto y qué me habrá hecho daño, para evitar en un futuro el consumo de ese mismo alimento, si es que fue en algún lugar fuera de casa. Como diagnóstico, entra también la deshidratación. Ya son diagnósticos. Esta paciente no solamente está cursando con un cuadro infeccioso gastrointestinal, la pérdida de líquidos, la pérdida de electrolitos ha motivado deshidratación, que se ha confirmado con el examen físico. Ahora, dentro de lo que es la patología tiroidea, hipotiroidismo o hipertiroidismo, es realmente increíble, para mí es increíble, que un gran porcentaje de nuestros pacientes
no saben qué enfermedad tienen. No saben. Y tengo un problema, tengo tiroides. ¿Y qué toma? No sé, unas pastillitas amarillas que me da el doctor. No saben qué enfermedad tienen, no saben qué tratamiento usan, a pesar de que lo hacen todos los días desde hace varios años. Y ahí sí que nosotros no podemos adivinar. Si es una patología tiroidea y no está descompensada para identificar los síntomas de un posible hipertiroidismo o de un hipotiroidismo, será difícil para el médico identificar exactamente cuál de las patologías será la que está cursando la paciente. Tenemos como probabilidades ambas. Artritis reumatoide, que es lo más frecuente, lo más común en cuanto a patologías reumatológicas para pacientes de tercera edad, sin olvidarnos de un posible lupus. Ahora, ¿qué tipo de patología está presentando esta paciente en el aparato digestivo? Una patología de tipo infecciosa. La presencia de fiebre, la presencia de los síntomas digestivos, de vómitos, diarrea, hiporexia y sobre todo la presencia de la fiebre nos indica que es un cuadro infeccioso. ¿Por qué será importante determinar qué tipo de patología es? Porque se toma en cuenta estos puntos para el tratamiento. Si es una patología infecciosa, ya suponemos, ya planificamos que dentro del tratamiento deberemos dar algún tipo de antibiótico. En el sistema endocrino es una patología metabólica por alteración hormonal. Y el sistema articular es una patología de tipo inmunológica. El tratamiento que se hace en medicina interna es integral. ¿Qué significa integral? Que se debe tomar en cuenta todos los diagnósticos para hacer tratamiento de todas las patologías. Y debemos tener el conocimiento adecuado y correcto de la farmacología de todos estos posibles medicamentos que vayamos a usar, porque puede haber interacción entre unos y otros. Debemos ver que al darle un antibiótico no interfiera con el tratamiento metabólico, que no interfiera con el tratamiento inmunológico, que si va a usar hormona tiroidea, esta no tenga ninguna relación con el corticoide que tal vez usa por la artritis reumatoide. Esos son los puntos que se deben tomar en cuenta y hacer este ejercicio así rápido, ejercicio mental, cuando planifiquemos nuestro tratamiento. Entonces, tomar en cuenta estos datos para plantear el tratamiento. Si es una patología de aparato digestivo que cursa con diarrea, pero es de causa motora, no daremos antibiótico. Si es una patología digestiva de causa neoplásica, la diarrea que puede ser por un tumor de colon, no vamos a dar antibiótico. Estamos ahora viendo que la probabilidad en cuanto a la etiología es más de origen infeccioso y por lo tanto acá vamos a dar un tratamiento antibiótico. Ahora, ¿qué estudios vamos a solicitar? A ver, como médicos, ya tenemos nuestros diagnósticos, hemos hecho nuestro planteamiento clínico, el diagnóstico se ha hecho en base a la clínica, pero amerita, como todo paciente hospitalizado, realizar estudios complementarios. Ahora, antes de eso, esta paciente se ha internado. ¿Por qué no se le ha hecho tratamiento ambulatorio? No todas las diarreas se internan. A todos nos ha dado alguna vez una gastroenteritis, pero supongo que no nos hemos internado. Esta paciente se ha internado.
¿por qué se habrá internado? ¿Por qué no hacerle tratamiento ambulatorio? ¿Quién me responde? Por la deshidratación y la paciente necesita un medicamento vía enteral. ¿Enteral? No. Doctor, aparte de que la paciente entra al servicio, digamos, con las deposiciones, presenta una fiebre y su estado de conciencia ya está en un estado de somnolencia, lo que podría indicar que el cuadro se está agravando. Ya. Muy bien. ¿Algún otro dato más? ¿Alguna otra justificación para que nuestro paciente se interne? Mire, dentro del planteamiento del tratamiento, si es infección hay que dar antibiótico. El antibiótico se le puede dar en comprimidos y la paciente puede tomar en su casa. Pero aquí hay un punto importante, tal vez el más importante y relevante, que obliga al médico a internar a su paciente, que es el tratamiento de la deshidratación. Porque si está deshidratada, ¿qué necesita? Consumo de líquido. ¿Podrá esta paciente realizar una rehidratación vía oral en su casa? ¿Qué me dice? No, doctor. Yo pienso que la paciente está, como hace rato, en una deshidratación incluso grave por el compromiso neurológico. Entonces tendríamos que usar el plan C de hidratación. Y este plan C nos indica que tiene que ser un manejo hospitalario y no tiene que ser nada por vía oral. Tenemos que hacer una venoclisis para compensar los líquidos y electrolitos que se han perdido. Ya. Hay dos causas por las cuales a esta paciente no podremos instaurar un plan A de rehidratación, que es por vía oral. Uno, que está con alteración del estado de conciencia. Un paciente consciente, vigil, orientado en las 3 esferas, con todas sus funciones cognitivas funcionando, puede voluntariamente consumir líquido. O si le damos líquido a que tome, lo va a tomar. Pero un paciente inconsciente o con deterioro del estado de conciencia no podrá tomar líquido vía oral. Esa sería una causa que descartaría el uso del plan A de rehidratación. Y el segundo, que está con vómitos, está vomitando. Aunque estuviera consciente la paciente con un Glasgow 15/15, si vomita, si está con vómitos, se le da líquidos vía oral y lo va a vomitar. Y nuestro plan de rehidratación no va a funcionar. Entonces esta paciente necesita internarse para darle una venoclisis. Tratamiento vía parenteral, no es enteral, parenteral. Debemos colocarle una solución o varias soluciones como parte principal de la hidratación. No se olviden que un paciente puede llegar a tener complicaciones severas, inclusive muerte, en un cuadro de deshidratación por una gastroenteritis. Pero ¿cuál será la causa de la muerte? Será la deshidratación, no se va a morir por la infección. Es igual que en los niños y los ancianos tienen las mismas características. La causa de un posible fallecimiento será la deshidratación, no va a ser porque esté con salmonela o con Escherichia coli. La deshidratación es la que va a producir un shock hipovolémico y eso puede motivar la muerte del paciente. Entonces, principalmente demos tratamiento para controlar la deshidratación. Ahora, ¿qué estudios complementarios vamos a solicitar?
Doctor, ¿sería correcto solicitarle el coproparasitológico con el antibiograma respectivo o ya directamente podríamos ya atacar al parásito? Ya, ahora, lo siguiente. Doctor, yo inicialmente solicitaría un hemograma, un ionograma, porque igual necesitamos saber el estado hemodinámico del paciente. De ahí un productivo con un antibiograma. Ya, aquí corrijamos primero lo que se ha indicado en primera instancia. Estamos sospechando de salmonelosis. La Salmonella typhi es una bacteria, no es un parásito. No vamos a identificar salmonella a través de un coproparasitológico. Lo haremos a través de un coprocultivo. Se debe solicitar un coprocultivo. La primera medida ante todo cuadro infeccioso. Eso les he indicado ya en muchas oportunidades. Siempre que estén ante un cuadro infeccioso de cualquier origen, en cualquier órgano, en cualquier sistema, tomen muestra para cultivo. Cultivo de esputo, cultivo de orina, cultivo de una secreción purulenta, cultivo de heces fecales. Siempre pidan cultivo. Cultivo y antibiograma sería la primera medida a adoptar. Pero no es lo único. Como estudios de laboratorio, lo primero, la prueba de rutina, laboratorio de rutina que se debe solicitar a todos los pacientes, todos, sea lo que sea que tengan, deben solicitarse hemograma, glicemia y creatinina. El segundo punto, el coprocultivo. Acá vamos a identificar correctamente cuál es el agente infeccioso que está ocasionando esta patología infecciosa, y el antibiograma nos indicará qué antibióticos son los que vamos a poder utilizar, los que nos reporten en la lista de sensibles, y descartamos los que nos reporten como resistentes. Podemos solicitar también moco fecal. El moco fecal es un estudio donde nos indica la presencia de bacterias en las deposiciones, cantidad de leucocitos, cantidad de células. Eso nos reporta el moco fecal, presencia de bacterias. Ahora, ¿será correcto solicitarle un coproparasitológico? En nuestro medio, muchas infecciones bacterianas pueden a la vez cursar con una patología parasital. No sería raro encontrarnos una ameba juntamente con un Escherichia coli. Un coproparasitológico en un paciente que cursa con diarrea, así con esa clínica tan florida, tantas deposiciones, deshidratación, no estaría de más solicitar un coproparasitológico y descartar que además de un agente bacteriano estemos ante un agente parasitario. En estudios de gabinete, ¿qué pedimos? Vamos a pedir tomografía de abdomen. ¿Una ecografía abdominal? Una ecografía abdominal, sí. Todo paciente que cursa con una patología digestiva, pidamos una ecografía. Pero me dirán, ¿y qué vamos a encontrar en la ecografía si es infección? Miren, ¿qué nos ha enseñado la práctica médica de tantos años? Que para nuestra tranquilidad descartemos cualquier otra posible alteración digestiva. El abdomen es una caja de Pandora, no sabemos qué contendrá dentro y nos podemos encontrar con sorpresas. Así que pidamos siempre una ecografía, estemos tranquilos, la ecografía nos va a reportar normal,
Muy bien, pero ya estamos tranquilos, ya sabemos que no hay nada más que tal vez esté ahí oculto y que no está manifestándose con síntomas. Hemos aprendido que muchas patologías digestivas pueden cursar en primera instancia sintomáticas y que la ecografía nos puede dar luces en cuanto a alguna otra enfermedad ahí adentro y encontrarse simplemente como un hallazgo ecográfico. Todo paciente que cursa con una patología digestiva necesita una ecografía. Si está normal, muy bien, solamente nos abocamos al tratamiento de nuestra enfermedad de base. Pero si por casualidad encontramos, como la última clase que vimos, colecistitis o colelitiasis asintomática y la pasamos por alto, nos estamos abocando solo al tratamiento de una enfermedad infecciosa, con diarrea, con vómitos, pero resulta que la ecografía nos reporta una colelitiasis que había sido asintomática. Y hemos hablado sobre la colelitiasis, la probabilidad de complicaciones, una colecistitis crónica, una coledocolitiasis, inclusive hasta una pancreatitis aguda. Y luego, si no hacemos esta ecografía, ¿qué nos van a decir? Pero doctor, ¿y por qué no pidió su ecografía? Ya saben, ¿no? El médico siempre tiene la culpa de todo. Negligencia médica, todo es negligencia. Evitemos llegar a esas circunstancias y solicitemos la ecografía. Toda patología digestiva necesita una ecografía. ¿Qué esperamos encontrar en estos estudios complementarios? ¿Qué creen que habrá en el hemograma? Una leucocitosis. Leucocitosis. Si es un paciente que está con un cuadro infeccioso, leucocitosis más neutrofilia relativa. El porcentaje de los neutrófilos deberá estar por encima del 65%. ¿Qué esperamos encontrar con la creatinina? El compromiso renal, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué estará comprometida la función renal? Porque al haber tantas deposiciones líquidas, hay una alteración en el agua corporal total. Entonces, quizá estamos alterando el filtrado glomerular también, doctor. Ya. ¿Y qué valor? También los electrolitos. Ya, no estamos hablando de electrolitos, solo de la creatinina. ¿Qué va a pasar con la creatinina? Puede encontrarse elevada secundaria deshidratación. La pérdida de líquido por la diarrea y los vómitos está motivando disminución de la volemia. Al disminuirse la volemia en un paciente con el grado de deshidratación que tiene, nos estaría motivando a que disminuya el filtrado glomerular, disminuya el volumen urinario y con esto la creatinina puede encontrarse elevada. Y esto se cataloga como insuficiencia renal aguda prerrenal, porque es antes del riñón. No es un problema propio del riñón, el riñón está funcionando bien. No es una insuficiencia renal de causa renal, porque el riñón funciona bien. Sería una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal por la deshidratación que está motivando a hipovolemia. ¿Cómo estará la glicemia? ¿Habrá alguna alteración con la glicemia? Sí, doctor, ya que está asociada a la enfermedad metabólica y puede haber elevado la glicemia. Puede estar elevado. Si fuera un paciente diabético, vamos a encontrar una glicemia elevada.
¿Por qué? Porque está cursando con una infección. Sabemos que la primera causa de descompensación diabética es la infección. Para que se eleve el valor de la glicemia en un paciente diabético que hace tratamiento de manera usual, la primera causa es la infección. Y esta paciente, si fuera diabética, porque no es, pero si fuera diabética, encontraríamos su glicemia elevada. Ahora, esta paciente está con hiporexia, no se ha estado alimentando. Lo más probable es porque podamos encontrar valores disminuidos de la glicemia si el aporte o la ingesta alimentaria no se ha llevado a cabo adecuadamente durante varios días. Que un paciente no coma 24 horas no va a alterar la glicemia, porque tenemos reservas de glucosa, sobre todo a nivel hepático. Pero si un paciente mantiene ayuno prolongado durante varios días, inicialmente se van consumiendo las reservas de glucosa del hígado, y luego, al terminarse el consumo de estas reservas, los valores de glicemia pueden disminuir. Entonces, la glicemia en esta paciente, lo más probable es que la encontremos en valores normales. ¿Qué esperamos encontrar en el coprocultivo? Nos identifica la causa etiológica de la infección. En una infección intestinal, en una infección que cursa con compromiso intestinal, con presencia de diarrea, lo más común es encontrarse un Escherichia coli. Igual que en las infecciones urinarias, la primera causa etiológica es la Escherichia coli. En las infecciones intestinales también, pero sin descartar a la Salmonella typhi. La salmonela, a través del coprocultivo, se la puede identificar. Y como les decía hace un rato, por las condiciones sanitarias en las cuales vivimos, es muy frecuente encontrarse con esta bacteria. El moco fecal será positivo con presencia de bacterias. Así nos va a reportar el laboratorio, bacterias positivas. Y en una ecografía abdominal, si no hay ninguna patología secundaria, la ecografía será normal. Si solamente es una infección de estómago, de intestinos, la ecografía nos saldrá normal. Algo que el ecografista nos puede reportar, y va a depender obviamente de la pericia, de la experiencia que tenga el ecografista, es reportarnos peristaltismo intestinal aumentado. Pero nada más. Estructuralmente los órganos intraabdominales en este caso pueden estar completamente normales. Ahora, estos son los laboratorios. A ver si no me he saltado alguno. No, este es el primero de ellos. Este es el laboratorio de esta paciente. Su glicemia está normal. ¿Qué me dicen de la CREA? La creatinina, ¿cómo está? (2.7) nos reporta la creatinina. Está elevado. Está elevada. Estamos confirmando lo que ya habíamos deducido, que está cursando con una insuficiencia renal aguda prerrenal por hipovolemia, y creatinina de 2.7 nos indica una insuficiencia renal importante. La deshidratación de esta paciente es severa, de moderada a severa, por eso está con un valor elevado de la creatinina. Si su deshidratación sería leve, en ese caso la creatinina inclusive puede estar en condiciones normales, pero con una creatinina elevada y con NUS elevado, fíjense, 69.3 miligramos por decilitro, cuando el valor máximo es hasta 20, máximo. Ambos datos nos indican que la función renal se ha alterado, no porque el riñón esté fallando, sino por disminución de la volemia secundario a deshidratación. Y esto nos
da el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Este es su ionograma. ¿Qué opinan del ionograma? Doctor, tiene una hipernatremia y una hipocalemia. No, el sodio está Bueno, normal. ¿qué es lo- El sodio, Una hipocloremia. Sodio, potasio, cloremia. el sodio, ¿qué es lo que habíamos pensado del sodio? Que había hiponatremia, que el sodio estaba bajo. La deshidratación estaba motivando a disminución del sodio y esta sea la causa por la cual está con alteración del estado de conciencia. Pero fíjense que el sodio está en valores normales, hasta 155 miliequivalentes es el valor normal y está con 151. Está en valor normal. Pero si está deshidratada, ¿por qué el sodio estará normal y el potasio bajo? Ambos deberían estar disminuidos. ¿Qué pasó con el sodio? ¿Por qué nos reporta normal? Nuevamente apliquemos nuestro conocimiento endocrinológico. Les doy ese dato más. ¿Qué creen que ha podido pasar? Esta paciente está cursando con deshidratación. Y el organismo es sabio. Sabe que si esa deshidratación empeora, puede llegar a tener mayor daño. Y por lo tanto, echa en marcha sus mecanismos de defensa. Y existe uno de ellos que nos ayuda a evitar o disminuir la deshidratación, no evitarla, pero por lo menos disminuir la magnitud de la deshidratación conservando electrolitos. Y es la acción de una hormona. ¿De cuál estoy hablando? La antidiurética. De la hormona antidiurética, muy bien, como mecanismo de defensa ante un cuadro de deshidratación. Se libera ADH de la hipófisis posterior. Actúa a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector, reabsorbiendo agua y reabsorbiendo sodio. ¿Para qué? Para que la deshidratación pueda, como les decía, compensarse, aunque sea parcialmente. Pero se reabsorbe sodio y a la vez se elimina potasio. Este sería ya este valor que nos está dando el laboratorio. Es secundario a un proceso de compensación. Se está reabsorbiendo agua, con lo cual va a aumentar a la vez el valor de la creatinina y disminución del volumen urinario. La paciente con seguridad cursa con oliguria, a pesar de que no se nos ha reportado en ningún momento del relato del caso clínico. Pero ya estamos deduciendo que ante la acción del ADH, el valor del sodio se está conservando normal, o sea, el mecanismo compensador está funcionando adecuadamente. Se está reabsorbiendo agua, pero el volumen urinario está disminuyendo y la paciente puede estar cursando con oliguria. Le sacaron además proteinograma. Sus proteínas están en valor normal, pero ¿por qué la albúmina estará disminuida? La albúmina, principal proteína del organismo, ¿no? Ya hemos hablado respecto a las proteínas y las patologías digestivas. ¿Por qué la albúmina estará tan disminuida? Está en tos, es una hipoalbuminemia severa. ¿Será por alguna enfermedad? ¿Será que el hígado está fallando?
como en el hígado se forman las proteínas, se sintetizan las proteínas, ¿será que existe insuficiencia hepática y está motivando a disminución de la albúmina? Apliquemos lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué opina? Miren, no tenemos ningún dato relevante que nos indique que pueda haber posibilidad de una enfermedad hepática. Primero, no hay ictericia, que es la primera manifestación respecto a patología hepática. En el examen físico no se ha encontrado hepatomegalia. No tenemos datos de una hepatopatía. ¿Y por qué la albúmina entonces estará disminuida? Algo que debemos recordar o aprender es que en pacientes de tercera edad usualmente ya cursan con desnutrición, ya cursan con valores bajos de proteína, sobre todo de albúmina, porque las personas mayores no se alimentan adecuadamente. Eso podemos ver en casa. Personas mayores ya consumen alimentos en cantidades muy pequeñas, no como lo hacían en su juventud, porque su organismo también ya no necesita tanto aporte alimentario. Y al no alimentarse correctamente o adecuadamente con las cantidades necesarias, se disminuye el aporte de aminoácidos y por lo tanto disminuye la síntesis de albúmina, no porque el hígado esté fallando, sino por falta de sustrato, que es falta de aminoácidos. Esto ha sido un hallazgo laboratorial. No esperábamos encontrarnos con disminución del albúmina. Fue un hallazgo laboratorial, pero que se justifica por esto que les estoy indicando. Y esto nos confirma, el coagulograma nos confirma lo que les digo, no hay daño hepático. ¿Por qué confirmaríamos esa situación? ¿Quién me indica? ¿Por qué gracias a este ¿Por el tiempo de protrombina? Por el tiempo de protrombina. Si la paciente estuviera con alguna hepatopatía y pensamos que la albúmina disminuida es por falta de síntesis de proteínas, la protrombina debería estar elevada. El tiempo de protrombina debería estar elevado por encima de los 12 segundos. Ahí sí podríamos ya indicar, creo que está habiendo alguna hepatopatía. Pero al estar el tiempo de protrombina normal, descartamos la hepatopatía. Y la disminución de la albúmina es exclusivamente secundaria a falta de aporte. Bueno, acá ya tenemos entonces nuestro caso clínico concluido, tanto en el examen físico, en la anamnesis inicialmente, el examen físico, hemos visto sus laboratorios. Como les decía, todos estos casos que les presento son casos reales, son casos sacados de los archivos de los hospitales. ¿Qué nos falta acá? Nos falta el tratamiento. No lo hemos anotado en la presentación que hemos hecho para poder realizar la discusión acá con ustedes. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestra paciente? A ver, quiero escuchar sus opiniones. Doctor, al existir tanta pérdida de líquidos, creo que sería ideal colocarle a la paciente en la venoclisis soluciones para reponer la pérdida de líquidos que está teniendo, y así podríamos igual evitar que se complique más esta insuficiencia renal. Tendríamos que hacer, como hace rato habíamos mencionado,
el plan C de rehidratación, hemos visto que sus electrolitos estaban normales, pero no así el potasio. Entonces quizá podríamos incorporar dentro de algunas de las soluciones que vayamos a ponerle una ampolla de no me acuerdo cómo se llama la ampolla, de potasio, y tendríamos que hacer un balance hídrico inicialmente para saber cuánto de aporte de líquidos necesita. Ya, pero ahora está bien, como adecuada tu respuesta, correcta respecto al planteamiento del tratamiento. Debemos rehidratar a la paciente con una venoclisis. La pregunta, ¿cuál solución le vamos a dar? ¿Puede ser solución salina al 0,9%, doctor? Solución salina. ¿Qué cantidad? Bueno, como mi compañera Misaeli dijo, tendríamos primero que sacar el balance hídrico y también calcular el grado de deshidratación que tiene el paciente. De acuerdo a eso, podríamos administrarle según la edad unos 4.500 mililitros. ¿Por qué 4.500? ¿Por qué no 2.500? ¿O por qué no 6.000? Como le digo, doctor, tendríamos que sacar primero el total de líquidos que tenemos que reponer. ¿Y cómo sacamos eso? Doctor, ¿cuál es para sacar el requerimiento basal necesitamos el peso de la paciente, lo cual no indica en el caso clínico. Muy bien, necesitamos el peso. Necesitamos el peso. Un dato que a todos se les pasa al momento de revisar al paciente, anotar el peso para hacer cálculos. Ese dato nos falta. Su compañera decía solución salina al 0,9%. ¿Por qué no darle dextrosa? ¿Por qué no darle Ringer normal? ¿O por qué no darle Ringer lactato? Esas son las preguntas que debemos hacernos al momento del tratamiento, porque debemos dar las indicaciones. Me decían, debemos hacer un balance. No podemos hacer balance. La paciente se está internando en este momento. El balance se lo hará mañana con todos los datos del control de ingeridos y eliminados que hará el personal de enfermería una vez que la paciente esté hospitalizada. Pero ahorita no tenemos esos datos. Se está internando y como médicos de emergencia debemos dar la primera indicación con venoclisis, plan C de rehidratación. ¿Cómo manejamos las soluciones? Esa es la pregunta. ¿Saben cómo manejar venoclisis? ¿Saben cómo calcular la cantidad de líquido que se debe dar a un paciente en base a su deshidratación? ¿Saben cómo escoger entre fisiológico, Ringer, dextrosa, Hemacel, poligelina, cualquier otra solución? ¿Saben cómo manejar? Díganme sí o díganme no, no hay problema. No, doctor. Yo estimo que no. No, doctor. ¿No? ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es algo que no nos enseñan. Ni a ustedes les han enseñado ahora, hasta el momento en su carrera, ni a mí tampoco me lo enseñaron cuando estaba en la facultad. Cuando aprendí, y a la mala, tuve que aprender cuando estaba en el internado. Pero eso vamos a aprender. Les voy a enseñar cómo realizar los esquemas de venoclisis.
cómo hacer los cálculos correspondientes para el plan C de rehidratación o simplemente para cualquier tipo de caso en el cual se necesite como parte del tratamiento el esquema de venoclisis. Pero ese estudio, esa enseñanza que vamos a darles, lo vamos a dejar para nuestra siguiente clase práctica, para el siguiente lunes. Ahí vamos a enseñarles cómo manejar venoclisis. Para lo cual les voy a solicitar que ya puedan para ese día por lo menos tener una idea adecuada de cuáles son los tipos de soluciones que podemos usar, cuáles tenemos en el medio, cuáles son las soluciones coloides, cuáles son las soluciones cristaloides, cuál es la composición que tiene cada una de ellas. Anótense por favor, porque requiero que ustedes ya vengan a esa clase con ese conocimiento, para que así el aprendizaje que vayan a adquirir sea más beneficioso. Que me digan, por ejemplo, cuál es la composición del fisiológico, qué electrolitos tiene y en qué cantidad, cuál es la composición de la dextrosa, cuál es la diferencia entre una dextrosa al 5% y una al 50% en cuanto a su composición. Esos datos vamos a estudiarlos, los aprenderemos y en base a eso trabajamos en nuestra siguiente práctica. Muy bien, por lo tanto ya podemos concluir la clase del día.